El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias les da la más cordial bienvenida a la conferencia que llevaremos a cabo el día de hoy. Es propósito del centro impulsar, como ustedes lo han registrado, la realización de conferencias con profesionistas tan destacados como la que hoy nos acompaña, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, del Tecnológico de Monterrey, Campus, así se dice, Campus Ciudad de México, porque es un medio que nos permite estar al día de distintos temas de importancia para la agenda nacional y para las instituciones democráticas. El que profesionistas tan destacados nos hagan el favor de estar aquí con nosotros corresponde en la medida de la agenda que se ha establecido en el centro para cumplir y desarrollar sus propósitos de trabajo. Entonces, que ustedes nos hagan el favor de asistir es de la mayor importancia. Y lo pongo de esta al atravesar por el salón llamado Salón Verde. Estaba llevándose a cabo el Parlamento Juvenil y así en diversos salones y centros de actividad que tiene el Palacio Legislativo. O sea, hay actividad constante y eso nos da mucho gusto. Se ve pues un Congreso en movimiento con una serie de actividades, no obstante encontrarse en receso. La diputada Araujo de la Torre nos hace el favor de presidir este evento y acompañarnos a la realización y de la conferencia por parte de la doctora Iliana, pero ella es una prueba de que la actividad del Congreso, que es la que nosotros alentamos en su vertiente académica, de docencia y de conocimiento, pues nos da mucha satisfacción que todos los salones estén llenos o estén en actividad constante, porque yo soy un comprometido no solo con la actividad del Congreso, sino con que se llene de vida pública y política organizada todas las instancias de las instituciones nacionales, porque nuestro camino hacia una sociedad abierta, a una sociedad en cambio constante o en movimiento constante, solo se da cuando llenas todos los rincones de vida pública organizada, de vida política pactada y desarrollada en armonía. Eso nos permite enfrentar el aislamiento, enfrentar pues las partes de nuestra composición nacional, por muy aislado que estén, con el conocimiento y con la organización de la vida pública y política. Ese es el gusto de poder realizar y destacar la presencia de la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez y el gusto de que ustedes estén asistiendo a este evento. Voy a pedirle a la diputada Araujo de la Torre, mi amiga, que nos haga el favor de llevar a cabo unas palabras y ayudarnos en la presentación de la semblanza de la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy nos acompañan. Bienvenida sea usted, doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Es para mí un honor darle bienvenida
a mujeres tan capaces a esta 62 legislatura, donde creo que a través del conocimiento y la preparación es como vamos a lograr ese crecimiento y desarrollo en México. Entonces, bienvenidos sean todos y voy a permitirme leer el currículum, parte del currículum, que sé que es más extenso, pero la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez obtuvo en la UNAM mención honorífica en 3 ocasiones. La primera por el título de licenciatura en Derecho, la segunda por la maestría en Relaciones Internacionales y la tercera en el doctorado en Derecho. Su línea de investigación en estos grados se ha enfocado al estudio del derecho, soberanía y la globalización. Fue subdirectora de Investigación y Estudios Legislativos en el Sistema de Información Legislativa de la Honorable Cámara de Diputados. Ha participado como ponente en diversos foros académicos y realizado cursos especializados de Derecho Internacional en México, Costa Rica, Guatemala y la Universidad de Georgetown Law School University en Estados Unidos. Pertenece al grupo de expertos en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha participado como profesora en los cursos de formación de profesores del Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas de México. Actualmente es directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sea usted bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia y en particular quiero agradecer al director precisamente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIP, el honorable y fecundo en su obra y en su quehacer legislativo y profesional y personal, precisamente al licenciado Sami David, que ha tenido la gentileza de invitarme. También, por supuesto, a la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre, a quien celebro que mujeres como ella estén en el Congreso. Y, por supuesto, a mi colega y amigo de todas las batallas, mi querido y colega Juan Ramírez. Agradezco desde aquí precisamente también al doctor Luis Mendoza, director de Estudios Parlamentarios, quien me hace la cortesía de también invitarme a este evento. Creo que en la medida en que logramos comunicarnos en otros términos, generamos una cultura no solamente jurídica, sino creamos un mayor civismo en la comunidad. El tema del que voy a hablarles ahora tiene que ver con un pasado y un futuro de México. Para no entrar precisamente en temas históricos y revolucionarios que no son los que van a caracterizar mi ponencia, el tema que yo les voy a tocar tiene que ver con el comercio internacional y cómo se encuentra México en este ámbito, cómo se ha ido desarrollando y qué futuro nos depara, tratando de hacerle un poco a la perspectiva porque la profesión de pitonisa no es mucho mi tarea, pero bueno, les querría comentar que tenemos que abordar algunos temas y espero que esto no resulte una prueba oftalmológica para los que están hasta atrás. Vamos a analizar los primeros elementos a considerar en los negocios internacionales en México antes de entrar a cada una de las etapas de evolución del comercio internacional. Primero señalarles que dentro de la teoría de la integración económica encontramos las uniones aduaneras donde los estados homologan sus criterios aduanales para hacer más ágil el tránsito de las mercancías y los bienes. Luego, otra etapa dentro de la integración económica, además de las uniones aduaneras, están precisamente las zonas de libre comercio que facilitan la libre circulación de los factores de la producción, exceptuando el libre tránsito de las personas. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o cualquiera de los 12 tratados que poseemos ilustra muy bien esta ventaja competitiva de poder llevar y traer ciertos bienes y servicios en el territorio mexicano. Otra etapa de la integración económica es el mercado común. En el mercado común, si observamos la libre circulación de los factores de la producción, no solamente ceñidos al intercambio de bienes y servicios, sino también ya encontramos la circulación de los individuos. Piensen, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea hasta 1994, que era conocido como el Mercado Común Europeo, la CCE. Hoy día hemos visto cómo el mercado común europeo transitó a la Unión Europea, que es el máximo grado evolutivo de la teoría de la integración. Esta teoría de la integración nos lleva a la unión económica, donde observamos no solamente la libre circulación de los factores de la producción, bienes, servicios y personas, sino además ya hay un signo connotativo de unidad económica que es el euro, este sistema monetario único que
hoy día impacta a 18 uniones, porque hay que señalarlo, la Unión Europea se ciñe a 28 estados, pero no todos tienen el sistema del euro o la moneda única, lo tienen solamente los llamados países de la eurozona, que son 18 estados de ese continente. Y en ese sentido estaríamos en el avance más importante de una comunidad económica que avanza a la unión económica y que podría llegar a tener signos importantes connotativos de una unión política si se llegase a establecer una constitución política única para la región europea. Pero estamos hablando de un proceso evolutivo mucho más tardado, donde todavía persiste el concepto de la soberanía estatal, donde será difícil visualizar una constitución única para la comunidad europea o la Unión Europea, pero que finalmente, ¿en dónde estaría parado México en este entorno de la integración económica? ¿Dónde estábamos parados y hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, estas son algunas de las interrogantes de la ponencia que hoy presentaré. Sé que tenemos hasta las 2 de la tarde, así es que trataré de ser breve para dar oportunidad a sus gentiles preguntas. Hay una evolución de la política comercial mexicana que podríamos observar en dos apartados. El primer apartado, hablando de los alcances de la liberalización comercial en los últimos 25 años. ¿A qué nos referimos con el proceso de liberalización? La desgravación arancelaria. Cada vez que nosotros enviamos un producto o un servicio o traemos uno, pagamos un impuesto llamado arancel. Y lo que se pretendía en esta liberalización comercial era desgravar aranceles, es decir, que si una mercancía pagaba el 25% para ingresar a nuestro territorio, incluso hasta el 50% en la década de Salinas de Gortari, hoy día los aranceles incluso pueden ser de cero para hacer más atractivo el intercambio de bienes y servicios. Esto agiliza el comercio mexicano y, por supuesto, también posibilita la diversificación comercial. Entonces, vamos a hablar de estos alcances de liberalización comercial a partir de los últimos 25 años para también abordar la realidad y perspectiva que enfrentan las empresas que hacen negocios en México, porque también no solamente se trata de políticas estatales, sino también se trata de una serie de individuos que participan en la dinámica creada por el propio Estado o propiciada por el Estado, donde encontramos sí un adelgazamiento del Estado, pero también, como diría Nozick, un Estado mínimo que da las señales para que los individuos actúen por sí solos. La transición que estamos dando del Estado benefactor encargado de hacer todo por los individuos se está perdiendo para llegar a este adelgazamiento del neoliberalismo que connota Nozick perfectamente bien, donde el Estado no desaparece, pero tampoco es un Estado benefactor que hace todo por los individuos, sino que da el marco legal de operación para que seamos los individuos los que trascendamos en la esfera privada y la esfera pública. En ese sentido, los instrumentos legales que regulan el comercio internacional para México son los siguientes. Aquí nosotros estamos observando la Constitución en el ápice o en el vértice superior de la pirámide, donde luego encontramos en un mismo nivel, ponemos leyes federales, también leyes generales, más tratados internacionales. Entre todos estos instrumentos legales conformamos la llamada Ley Suprema. Ahora ustedes dirán, bueno, pero qué doctora tan ignorante, ¿por qué no hace caso al artículo 1 constitucional? Y harían una excepción para decirles lo siguiente. El artículo 1 constitucional que tuvo a bien reformar el Congreso precisamente el 10 de junio del 2011 tiene que ver con que los tratados internacionales en derechos humanos quedan a un nivel superior de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. Los ingenuos que creíamos, como yo, internacionalistas, que leemos el artículo 1 y entendimos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos estaban a la par de la Constitución, generando un bloque constitucional como lo tiene la Unión Europea en el Tribunal de Estrasburgo, la verdad es que nos equivocamos, porque hay que dar un paso atrás. Y la Corte saca el criterio 299/2011, precisamente donde dice que el criterio orientador va a ser que está la Constitución, por debajo de esta los tratados internacionales en materia de derechos humanos y luego las leyes federales y generales. Eso sigue siendo significativo, oportuno e importante si consideramos que el máximo ordenamiento señala en el artículo 133 todavía la problemática de señalar dónde se encuentran los tratados respecto de las leyes federales. En el 133 establece que los tratados son la ley suprema siempre y cuando estén de acuerdo con esta, pero todavía encontramos contradicciones en la Corte de amparos ganados
por particulares, donde se establece que los tratados en materia de comercio internacional son superiores a leyes federales, pero también encontramos amparos en contradicción que dicen que no, que las leyes federales son superiores a los tratados económicos internacionales. En ese sentido, el 133 todavía no ha zanjado la discusión de qué va primero después de la Constitución, si los tratados en materia económica o las leyes federales. Mientras no haya un criterio orientador que genere jurisprudencia, seguiremos viendo a la Corte resolver amparos en la materia. Pero lo que sí ya quedó zanjado y que México debe celebrar, que no se ha hecho en la forma que debería, porque quizás encontremos resultados a 10 años de su ejercicio, es precisamente el artículo primero constitucional que pone de relieve a los tratados en derechos humanos por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, generando no un bloque constitucional, pero sí un bloque de constitucionalidad que le da más certeza a los ciudadanos para defender sus propias causas cuando existen violaciones a los derechos humanos. Entonces, este es el marco general en el que nos encontramos desde el punto de partida para entender cuál es la evaluación que México hace respecto a los tratados de libre comercio y tener un progreso y un avance de por qué son importantes los tratados de libre comercio. Generalmente los ignoramos y no entendemos que la mayor posibilidad que obtenemos como consumidores al tratar y poder elegir una mercancía en los aparadores de los mercados, las tiendas de conveniencia o los supermercados o del nivel de que se traten, es la oportunidad que tiene el consumidor de elegir no solamente entre calidad, sino también en precio del objeto que se desea consumir. Entonces, los tratados de libre comercio al final del día tienen un impacto no solamente entre quienes los operan, sino también y de manera directa en nosotros los consumidores. De ahí que la materia resulte de interés y resulta importante traerla a ustedes para que tengan mayor conocimiento de por qué esta dinámica comercial es tan importante y por qué es tan importante que México diversifique en el comercio internacional y no se quede todavía prendido sobre un tratado de libre comercio de América del Norte, que no es el único tratado que tenemos, sino que tenemos una multiplicidad de estos que nos permitirían la diversificación. Hay una crítica en todo ello. Ciertamente, ¿cuál es el país más cercano a México? Estados Unidos. Entonces, también por la cuestión de la reducción de costos, es más fácil importar y exportar bienes y productos de Estados Unidos que de Europa, con quien también tenemos un tratado de libre comercio. Sin embargo, en la medida que los consumidores seamos exigentes y también los comerciantes encuentren la posibilidad y la viabilidad del comercio multimodal que permita abaratar los costos del flete, podremos hacer una dinámica mucho más interesante que donde podamos desprendernos de la dependencia que todavía guardamos respecto de la economía americana. Hay que señalarlo, la transición se está dando, sí se está dando a pasos lentos a través de una teoría llamada teoría de la interdependencia. ¿Qué supone esta teoría de la interdependencia? Esta teoría de la interdependencia que acotan Robert Esny y Joseph Kiohan tiene que ver con la complementariedad de las economías, que es lo siguiente: los estados encuentran nichos de oportunidad complementarios con otros estados y tienen la posibilidad de hacer mercados mucho más completos gracias a esa complementariedad que se da entre naciones que tienen economías asimétricas. Eso es lo que dicen Robert Esny y Joseph Kiohan. Ahora, dentro de ¿qué mecanismos tiene México respecto al comercio internacional que hacen mucho más dinámico este comercio, posibilitando al consumidor final mayor capacidad de elección? Obtendríamos que México está inserto en la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es una herencia del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido entonces como GATT, y que en algún momento tocaremos para decir cuál fue la importancia del GATT. Estamos inscritos en el marco de los tratados de libre comercio, estamos además adscritos a los acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. No hay que olvidar a Latinoamérica, no nada más hay que ver hacia arriba, sino también hacia el centro y hacia abajo. Y también tenemos los famosos APRIS, que son alrededor de 43 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Cuando no logramos zanjar una dificultad en materia de inversiones a la luz de la OMC, porque quizás uno de nuestros estados parte no pertenezcan a la OMC, nos quedan los APRIS para poder resolver las controversias en materia de inversión a nivel internacional. Por eso son importantes. Este es el marco regulatorio que tiene México y es el eje en el que nos estamos moviendo desde el pasado y en el presente. ¿Qué observa cada mecanismo? Porque no todos son una repetición idéntica, sino que alguno tiene una ventaja mayor que la otra.
Por ejemplo, si hablamos de la Organización Mundial de Comercio, no solamente vamos a observar que hay el comercio de bienes y servicios, que también se da en el ALADI se da solamente comercio de bienes, no se dan servicios, pero se da algo mucho mayor que no se dan en estos otros mecanismos. Estamos viendo que hay una protección a lo que son la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con todo lo que vemos y utilizamos que pertenece a alguna persona que lo creó. Piensen ustedes en la protección a la propiedad industrial. El diseño de las sillas, de estas curules, obedecen o tienen un dueño que fue el que las creó y las registró. Las prendas que portan y los diseños que tienen, las alhajas que usan, las corbatas que tienen, alguien tuvo que diseñarlas, crearlas, inventarlas y merecen un respeto y protección a los derechos intelectuales o de propiedad intelectual. Si ustedes viajan a Francia con una bolsa pirata Louis Vuitton, corren el riesgo de que cuando salgan en el aeropuerto de París los detenga la Interpol para confiscarles sus maletas balines o piratas porque no están portando la marca autorizada de Louis Vuitton, que es el creador. Entonces, esto que parece tan insulto y tan obvio, resulta muy importante en un mundo donde la economía y las cadenas de la economía se reproducen a través de las mejores prácticas con respecto a la legalidad. Entonces, aquí la OMC incluye no solamente bienes y servicios, sino también todo lo que tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual y, por supuesto, a todo algo muy importante, a un acuerdo plurilateral en materia de compras de gobierno, que también se reproduce, hay que decir, este modelo se reproduce en los tratados de libre comercio. Por eso, cuando México no es parte del rubro de compras de gobierno, hay que decir que México ha zanjado esta capacidad al tenerlo contemplado en los tratados de libre comercio, donde se establece la posibilidad de compras de gobierno, y en unos momentos les explicaré qué es esto y por qué es tan importante. Luego, respecto a la Asociación Latinoamericana de Integración, es mucho más restringida, por eso ha venido a ser menos activa que otros mecanismos de comercio internacional. ¿Por qué? Porque solamente promueve el comercio de bienes, no está contemplado servicios, ni mucho menos propiedad intelectual ni compras de gobierno. Por eso es importante abarcar todos los mecanismos que sacuden a la economía mexicana hacia destinos mucho más favorables. Y los acuerdos para la promoción y resolución de controversias en materia de inversión, pues evidentemente se limitan solamente a temas de inversión. México ha suscrito 12 tratados de libre comercio. Ustedes pueden decir, porque son gente que está también en el Congreso, a ver, abogada, pero ¿cómo? Si también está el de Jordania y también recientemente el presidente visitó otro país y estamos, bueno, sí, pero ustedes saben que hasta que no esté aprobado por el Senado no tienen validez esos tratados. Entonces, aprobados por el Senado hasta la fecha solamente tenemos 12 tratados de libre comercio. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos alrededor de 5,000 tratados firmados a nivel mundial entre tratados multilaterales y bilaterales, pero no todos son tratados de libre comercio, ojo con eso. Solamente de esos 5,000, solo 12 son tratados de libre comercio. Acuérdense, lo que hace es la desgravación arancelaria, fomentar el comercio de bienes y servicios, y en el caso del NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también la posibilidad de traslado de personas, ¿no?, que están en el capítulo último del Tratado de Libre Comercio. Estos 12 tratados de libre comercio no regulan siempre lo mismo. Hay renglones que se reiteran y otros que no, que es lo que hace mucho más dinámico al comercio de este país. Encontramos, por ejemplo, que todos los 12 tratados que tiene firmado México regulan comercio de bienes y servicios. De esos 12, 10 regulan inversión extranjera, o sea, 2 ya no regulan inversión extranjera. De estos 12, 10 regulan compras del sector público, o sea, 2 ya no, y 8 protegen derechos de propiedad intelectual de estos 12. Es decir, no todos protegen siempre las mismas cosas, aunque es deseable que así lo hiciesen. En esta tabla lo que observamos son los tratados de libre comercio que tenemos, y lo que me gustaría que observaran es donde hay palomitas se tienen contemplados estos renglones, es decir, por ejemplo, en el National Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, México tiene contempladas en las negociaciones, acuérdense que hoy estamos en este año a 20 años de haber celebrado ese tratado, con sus detractores que pueden ser globalifóbicos o sus optimistas que pueden ser los altermundistas, que finalmente tienen una posición distinta que podríamos pasar horas discutiendo, pero yo lo que les quiero invitar es la reflexión del marco regulatorio que tenemos de posibilidades de desarrollo. Si se fijan, en este tratado, por ejemplo, que es el más emblemático porque de aquí se tomó el esqueleto para el resto, está contemplada
comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras de gobierno. Esto vino a abrir una brecha importante de oportunidades. Piensen, por ejemplo, un particular mexicano que se presentaba a la Secretaría de Hacienda a venderles computadoras Hewlett Packard o Dell, lo que ustedes quieran. Pero se presentaban 5 personas a la licitación pública, todos mexicanos. A partir del 94 se pueden presentar a licitar venta de computadoras, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda, no solamente mexicanos, sino también canadienses y estadounidenses. ¿Qué impuso eso? Un reto a la competitividad mexicana, porque aquellos que le vendían al gobierno secundados o amparados en que su buen nombre y reputación era lo único para poder venderle al gobierno, ahora tiene que tener algo más que ofrecerle al Estado, porque va a tener que competir con otros socios comerciales que pueden tener no solamente mayor calidad, sino incluso mejor precio. Entonces, esto obligó al empresario mexicano a tener una mentalidad mucho más interesante y mucho más abierta al cambio. En materia de innovación tecnológica hay un periodo gubernamental donde el presidente manda a traer unos tractores comprados en Rusia que tenían aspas gigantes para quitar la nieve en Rusia. ¿De qué nos servían? No había una comprensión en materia de innovación tecnológica. México muchos años se dedicaba solamente a la mejora de la tecnología y poco invertía en innovación tecnológica. Hoy son nuevos tiempos donde el Estado mexicano invierte en tecnologías de punta. Entonces, esto también nos va a llevar a otros terrenos. Cuando aludamos, por ejemplo, a hablar de los temas de qué hacen en Querétaro, una planta, una universidad, hablando de temas de aeronáutica, si ya existe la NASA está en Estados Unidos y eso está muy bien. Pero ¿hacia dónde va el futuro de nuestros jóvenes mexicanos? O todos van a estudiar Derecho, o todos van a estudiar Ciencia Política. ¿Dónde están las carreras punta que van a marcar megatendencias en este país? Sí necesitábamos una universidad que abarcara estos temas para no quedarnos rezagados en temas de educación y abrir brechas generacionales de oportunidad en franjas del conocimiento nuevo donde no le estamos entrando. Entonces, toda esta revolución del conocimiento viene a dar cuenta a partir de la celebración de tratados de libre comercio. Ahora, pongan también atención en que algunos países, los países en América, tienen prácticamente todos estos renglones, pero fíjense cómo, por ejemplo, los países de la Unión Europea, conocido como Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea o TELCUEM, no celebraron, por ejemplo, negociaciones en materia de inversión, ni mucho menos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Por una sola razón: México es el país número 1 en piratería del mundo. O sea, ¿quieren los europeos venir a negociar con nosotros temas de propiedad intelectual cuando el INPI todavía no ha tenido la fortaleza de combatir la piratería en este país? Es difícil que accedan a este renglón. Va tarde que temprano a suceder cuando podamos demostrar al mundo la fortaleza que tenemos en el combate a la piratería, que no nada más tiene que ver con las instituciones y la protección que estas den. Tiene que ver con una cultura del consumidor que rechace aquellos productos que sustituyen marcas o que roban marcas. Es una cultura personal. El Estado no puede dar una batalla frontal a estos temas, sino hay una cultura cívica de cambio donde comprendamos por qué es importante respetar el derecho de autor. Entonces, también vean cómo otros países, por ejemplo, en compras de gobierno, estados como Salvador, Guatemala, Honduras, conocido como el Tratado del Triángulo del Norte, no entraron a compras de gobierno, porque para ellos México está un renglón arriba en nivel competitivo y no iban a poder competir contra los comerciantes mexicanos o negociadores mexicanos. Esto también nos habla de cómo las economías desarrollan ciertos proteccionismos para salvaguardar sus propias formas económicas al interior. También en la EL, que es básicamente un tratado de República de Islandia, Principado de Liechtenstein, Noruega y la Confederación Suiza, sigue los pasos de la Unión Europea y tampoco establece negociaciones en materia de inversión y mucho menos en temas de propiedad intelectual. Bueno, no nos interesa el Príncipe de Mónaco, así es que no importa. Luego, en Israel, por ejemplo, se zafa de 3 renglones: comercio de servicios, inversiones y propiedad intelectual, siguiendo un poco la connotación europea. Finalmente, Uruguay tampoco, igual que el Triángulo del Norte, no participa en materia de compras de gobierno, y Japón no participa en propiedad intelectual, pero sí en el resto de renglones que son importantes para México. Díganme si o no tenemos la posibilidad de un crecimiento y una competencia económica si tenemos a estos negociadores. ¿Qué representan estos negociadores a nivel mundial? Vean la multiplicidad de socios. Solo por pertenecer a la Organización Mundial de Comercio tenemos la capacidad de negociar con 153 países parte. De los 12 tratados de libre comercio que tenemos la capacidad de negociación con 44 naciones. O
sea, ya no solamente es México vendiendo sus propios productos, sino la capacidad de encontrar productos en seres y servicios de mucha calidad y de muchos precios provenientes de 44 naciones. Y dentro del Acuerdo Latinoamericano de Integración, la posibilidad de alcanzar aranceles bajos y hacer intercambios positivos con 8 países en el marco de la LADI. Esto, señores, señoras, jóvenes, señoritas y demás, es importante para la economía de este país. Entonces sí tenemos una oportunidad y una ventaja. Hay un economista llamado James O'Neill, seguro lo conocen no por su nombre, pero sí por el acrónimo inventado por él llamado BRIC. Cuando él habla de los BRICS, él dice, hay naciones con un potencial emergente económico brutal como son, y por su acrónimo es Brasil, Rusia, India y China, BRIC. Ahora James O'Neill está decepcionado de los BRICS, porque no han dado todo el potencial que él esperaba cuando él lo creó. Entonces ha creado ahora lo que es este bloque nuevo que son los MINT, que son México, Indonesia, Turquía y ¿qué? Gracias, y Nigeria. Hablando de Bring Back Our Girls y todo lo que estamos viendo ahora, que ya hay señales positivas de que parece ser que las fuerzas multinacionales ya encontraron los paraderos de las niñas nigerianas, ¿no? Pero más allá de ello surgen los MINT y precisamente México se encuentra en ambos bloques, porque cuando Jim O'Neill crea los BRICS, se da cuenta que le falta Sudáfrica y México y crea los BRICSAM. Entonces, en los dos bloques, son los dos acrónimos que él crea, genera la oportunidad para México y nos posiciona en un lugar importante en la economía. Entonces, también tengamos confianza en el Estado mexicano que está haciendo lo posible y los sujetos que interactúan en el comercio internacional para tener una mayor visión del comercio exterior. Los proveedores mexicanos de servicio gozan ahora entonces solamente en la cuestión de servicios. Acuérdense que no todos los mecanismos hablan de servicios. ALADI, por ejemplo, excluye servicios, solamente son mercancías, incluye a todos estos miembros. Entonces, si se fijan, hay una gran oportunidad en lo que tiene que ver con compras de gobierno, con inversiones, etcétera. Y nos vamos a ir por rubros atendiendo qué es cada rubro en un tratado de libre comercio. Los proveedores de bienes y servicios y obra pública mexicanos pueden participar en el mercado de compras de gobiernos de 40 naciones al amparo de 10 tratados de libre comercio. Entonces, alguien que vendía a la Secretaría de Hacienda computadoras Hewlett Packard o Dell o cualquier otra marca, hoy día no solamente tiene al mercado mexicano para ofrecer ese servicio, sino tiene la capacidad de ofrecer a 40 naciones más esa misma computadora. Entonces, el negocio se multiplicó drástica e importantemente. ¿Cuáles son los principios que rigen al comercio internacional? Hablando también de un economista que se dedica a temas de la ética, Jesús Conil, español, él habla de la ética en la economía. No todo es la mano invisible de Adam Smith. Y Jesús Conil dice algo muy importante respecto a la regulación del comercio. Hay reglas claras que reproducen conductas éticas dentro del comercio. Esos principios son importantes para el orden internacional. Entre otros, por ejemplo, encontramos el trato nacional, que como se observa es la obligación de otorgar a los productos importados, prestadores de servicios y proveedores de gobiernos, a los inversionistas, el mismo trato que a los nacionales. Imaginémonos esto en la compra de gobierno. Volvemos al escenario de canadienses, estadounidenses y mexicanos. El mismo trato nacional que tú le des a un mexicano se lo tendrás que dar al canadiense y al estadounidense o de cualquier otro mercado de las 40 naciones que tienen compras de gobierno. También otro principio va a ser el trato de nación más favorecida. Este trato de nación más favorecida lo que hace es obligar a extender a los demás miembros de la OMC o del TLC cualquier ventaja o privilegio que se le conceda a otro miembro en materia de comercio de bienes, servicios, compras, propiedad intelectual o inversión. Aunque hay que señalar algo muy importante. Desde el punto de vista de la teoría de la celebración de los tratados, los estados también pueden emitir reservas. Y las reservas son una exclusión que el Estado hace respecto a determinadas materias para que no entren en la negociación y con ello no se viola el trato de nación más favorecida. Piensen, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos. El tema de los hidrocarburos es manejado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero cuando se firma en el 94 no tenemos todavía la reforma que obtuvimos el año pasado en diciembre. En consecuencia, cualquier cambio que se haga en las leyes secundarias, si no existe una reserva, podrá beneficiar a nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, pero no necesariamente al resto de naciones de los otros tratados de libre comercio, porque habría que ver si el Estado mexicano hizo reserva respecto a esos tratados o siquiera los negoció.
Entonces, en ese sentido, no estaríamos obligados al trato de nación más favorecida. Sin embargo, sigue siendo un principio conductor importante en la ética de la economía internacional. ¿Cuáles son las excepciones al trato de nación más favorecida? No se pueden poner, de acuerdo al artículo 24 de los acuerdos generales, los códigos de conducta del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, no se puede imponer en servicios, se permiten establecer zonas de libre comercio de uniones aduaneras de bienes o servicios. Estas excepciones de nación más favorecidas también se reproducen en la LADI, aunque la LADI permite a miembros celebrar entre ellos acuerdos de liberalización comercial de bienes con coberturas diferentes, sin que impacte el trato de nación más favorecida, es decir, las negociaciones que realicen en la LADI serán solo y únicamente para los miembros de la LADI y no podrán ser generalizados a otras naciones, y esa es la forma en que se van protegiendo los mercados. Hablemos de otros temas importantes que son de impacto al consumidor final. La eliminación de restricciones cuantitativas, pero también diríamos cualitativas, porque esa es la tendencia de los mercados y ahora explicaré qué es. Aquí lo que observamos es una obligación de los estados de no adoptar prohibiciones o restricciones a la importación, a la exportación de bienes, al comercio de servicio o a las inversiones de las demás partes. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros teníamos en la década de los 90, antes de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo multifibras. México, aunque crean, no lo crean, hoy día China nos ha la verdad, llevado a la banca. México fue todavía hasta la década de los 90 un gran productor en materia de telas. Fuimos desbancados por China, pero en ese momento México tenía un acuerdo multifibras que establecimos con Estados Unidos para no dañar su economía y su producción de telas, y entonces ellos decían, tú vas a poder exportar a Estados Unidos una cuota de tantas toneladas de tela, no más, porque yo tengo que proteger a mis mercados. Eso era lo que hacía el acuerdo multifibras. Ese acuerdo al final del día era una restricción cuantitativa, porque le ponía un tope a las exportaciones mexicanas, como en el caso del acero y otros ejemplos. Estos ahora se tiende a que exista cada vez menos la eliminación de restricciones cuantitativas. También tiene que ver la eliminación de restricción cuantitativa con los aranceles. Un arancel al final del día es un freno a mi comercio. Si tú me dices que para exportar a Estados Unidos un bien me pones un impuesto del 25%, entonces a lo mejor volteo a ver a Brasil que tiene una tasa del 5%. Ese es una restricción cuantitativa. Entonces, la tendencia de los mercados es a la eliminación de estas restricciones cuantitativas. Algo bueno tenía que dejarnos la globalización, que es básicamente no solamente la transnacionalización del capital, sino la oportunidad de los estados de competir a nivel internacional bajo reglas mucho más francas o reglas de carácter legal, ¿no? Las excepciones generales, es decir, ¿cuándo sí voy a poder poner una restricción cuantitativa? Porque si la regla, dicen, a toda regla hay una excepción. La regla en un principio me dice, no puedes poner restricciones cuantitativas porque dañas al comercio. Ah, pero mira, sí va a haber una excepción. La excepción va a ser cuando se trate, por ejemplo, de proteger la moral, la salud humana, las cuestiones animales o vegetales. Por ejemplo, toda esta polémica de Monsanto y los transgénicos tiene que ver con proteger los desarrollos propios de la vida animal y la vida vegetal, proteger los tesoros nacionales. Ahí está UNESCO haciendo las estadísticas de cuál es el tráfico de hurto de bienes nacionales y por qué se tiene que frenar su exportación e importación por cuestiones de tesoros nacionales, recursos naturales agotables, la paz y la seguridad internacional. Estas son las excepciones para poder imponer una restricción de carácter cuantitativa. El mejor ejemplo que tengo es después del 11/09 o la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos sacó una ley de bioterrorismo. Esta ley de bioterrorismo exige ahora a quienes exportamos hortalizas y vegetales a la Unión Americana que sean fumigados con determinados tipos de insecticidas que no sean nocivos a la salud de los americanos. Eso vino a ser un producto de la ley bioterrorista o ley en contra del bioterrorismo después de lo vivido en las caídas de las Torres Gemelas. Entonces, sí pueden haber restricciones cuantitativas, pero de manera que sean muy justificadas. En particular, las disciplinas en materia de comercio de bienes prohíben incrementar aranceles a un nivel superior al consolidado en la Organización Mundial de Comercio sobre bienes sujetos a un calendario de desgravación.
la tendencia es a la desgravación arancelaria. Se pueden adoptar medidas fitosanitarias que no sean estrictamente necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, al consumidor o al medio ambiente, entre otras. Sin embargo, también hay que considerar que esta es una restricción cualitativa. Piensen, por ejemplo, yo sé que aquí hay mucha gente joven, pero seguramente han visto en el súper o seguramente en su casa sus madres o sus abuelas todavía usan unas escobas que son como de varas. Esas escobas que no son de plástico sintético, plásticos o sintéticos, son escobas de mijo. Esas escobas durante mucho tiempo estuvieron prohibidas en Estados Unidos porque se decía que la escoba de mijo tenía el gusano barrenador, que era una plaga, y durante mucho tiempo por la existencia del gusano barrenador se frenó la exportación de las escobas de mijo. Al final del día lo que se determinó fue que lo que existía era una práctica cualitativa que frenaba nuestro comercio. Se probó que no existía tal gusano barrenador que pudiera frenar nuestras exportaciones a Estados Unidos. Pero no es el único. Por ejemplo, piensen en el aguacate, o el caso más reciente saldado todavía hasta el año pasado. Durante mucho tiempo México no podía exportar, o se redujo considerablemente la exportación de atún enlatado a los Estados Unidos, porque los sindicatos de allá señalaron que nuestras latas de atún no contenían la famosa leyenda Dolphin Safe. Esta leyendita que tiene Dolphin Safe implica que cuando se pesca el atún se evita la matanza de delfines. Por no tener esa pequeña connotación o leyenda, durante muchos años se frenó el consumo del atún hacia los Estados Unidos, del atún mexicano. Y podríamos hablar de una serie de situaciones anómalas que se ha presentado, que son al final del día la ilustración de prácticas cualitativas restrictivas que los estados imponen para frenar el comercio internacional y proteger su propio comercio doméstico, que son básicamente lo que podrían hacer son las subvenciones, pero más que ello, pues lo que hacen es restricciones cualitativas. También existe la posibilidad del establecimiento de cuotas antidumping o antisubvenciones, pero aquí lo que se pide es que se realice una investigación exhaustiva para demostrar que el producto no está cometiendo dumping. ¿Qué es el dumping? Nosotros podemos comprar bolsas de las mismas características y calidades y encontrar en el tianguis bolsas extremadamente baratas que uno no se explica cómo es que son tan baratas. Entonces ahí, si el 25% de los productores nacionales resulta afectado por esa venta de bolsas en el tianguis, se reúne ese 25% y le pide a la Secretaría de Hacienda una investigación administrativa por presunción de dumping. Lo que va a decir el productor mexicano es decirle a Hacienda: yo tengo la convicción de que este producto, que es idéntico a este, es mucho más barato que el mío, porque tiene una subvención, está subvencionado, yo no puedo competir contra las subvenciones del otro estado. Empieza Secretaría de Hacienda sus investigaciones y demuestra que efectivamente las bolsas provenientes de China o zapatos de China son mucho más baratos a los mexicanos porque se encuentran subvencionados. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el agua, la renta, la luz y otros bienes necesarios para la producción de este bien son pagados por el Estado y no por el productor. Mientras que el Estado aquí pone dinero para que sea más barato el costo de producción, aquí mi productor lo hace él solo sin que le ayude el Estado. Esa es una subvención y por eso podemos encontrar ese abaratamiento de bienes en los mercados de consumo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si se determina dumping, como se hizo precisamente en temas de bolsas, zapatos y otros productos chinos, el mercado mexicano le dice a China: investigado que se comete el dumping porque está subvencionado tu producto, que es mucho más competitivo en el precio que el mío, lo que te impongo es una cuota de 400%. Entonces China dice: ¿me vas a cobrar un impuesto del 400% para meter sandalias y bolsas? Pues espérame, le subo el precio y lo nivelo al precio de tu producto y se vuelve a establecer una competencia leal, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se presentan de manera regular en el comercio internacional, que pueden ser por restricciones cualitativas o cuantitativas. Entonces, si se fijan, como consumidores, estamos expuestos a las ondadas de comercio que hay, que a veces no entendemos cómo fluctúan o cómo es que ocurren, pero al final del día estamos sujetos a ellos y somos los que tenemos que pagar los platos rotos si la autoridad no es atinada para intervenir en su momento. Se pueden establecer reservas, ya lo he dicho, se pueden establecer requisitos de licencias que pueden frenar el comercio. Lo voy a decir, México sí en algún tiempo, por ejemplo, en materia farmacéutica,
le establecía a los inversionistas que para poder comercializar bienes de carácter farmacéutico tenían que tener instalaciones aquí. Entonces, los mercados, en particular fue salvadoreño el que lo denunció, dijo, a ver, espérame, si yo quiero comercializar un producto de carácter farmacéutico, yo no tengo por qué tener una planta instalada en tu estado, porque claro que le beneficiaba a México. No solamente obteníamos el producto, sino además obteníamos inversión extranjera. Pero ese tipo de regulaciones no se pueden exigir a nivel internacional. Tampoco se le permitía requerir al prestador, no podemos. La otra parte, esto es lo que acabo de mencionar, que se establezca en el país o mantenga una oficina de representación. Las reglas de inversión de los tratados de libre comercio, se establecen compromisos para permitir inversión extranjera directa en sectores no reservados. Me voy a ir un poco más a prisa para llegar a cómo se han ido estratificando por décadas el comercio internacional, cómo ha sido un poco el pasado y hacia dónde nos orientamos. Las características de los mecanismos de resolución de controversias, que esto también hay que decirlo, los tratados de libre comercio superaron al acuerdo de comercio de aranceles y comercio llamado GATT, porque este no preveía mecanismos de solución de controversia que la OMC sí contempla y que los tratados de libre comercio también. Esto nos habla de la posibilidad de la construcción de tribunales arbitrales a nivel internacional cuando en el orden interno se han agotado los mecanismos de defensa para una y otra parte. Si en esta no ven satisfecho su clamor de justicia, pueden acudir a tribunales internacionales o a los paneles o mecanismos creados específicamente por estos mercados para poder atender sus propias problemáticas. El tribunal puede ser ordenado por pago de daños pecuniarios y costas si determina que el Estado ha incumplido con el TLC o el APRI. Estas son algunas de las controversias en las que México ha sido señalado o donde hemos ganado, hay que decirlo. También aquí señalar importante es cuando en México se pierde un laudo arbitral, pagamos todos. Este dinero sale de nuestros impuestos. Entonces también esto nos conlleva a la reflexión de mejores prácticas a nivel internacional. Las disciplinas en materia de propiedad intelectual se obliga a reconocer y proteger las invenciones, las patentes, las marcas, los derechos de autor, las variedades vegetales, los secretos industriales, entre otros. Esto es respecto al renglón de la propiedad intelectual. En lo que se contienen son disposiciones para combatir la piratería dentro de muchos de estos tratados de libre comercio, mediante que el decomiso y destrucción de bienes incluso en frontera. Se obliga a establecer procedimientos legales para que los titulares de los derechos de propiedad intelectual puedan defenderlos. Las reglas de compras, que es otro renglón dentro de los tratados de libre comercio, se refieren básicamente a la adquisición de bienes, servicios y contrataciones de obra pública. También algo muy interesante que hay que señalar aquí es, no celebremos compras de gobierno como la caja de Pandora. Los tratados de libre comercio especifican a qué instituciones se les va a poder vender o licitar de manera multinacional. No son todos los sectores o todas las secretarías con las que se puede realizar compras de gobierno, hay algunas muy restringidas. La legislación federal mexicana ha incorporado compromisos adquiridos por México en el marco de la OMC, los TLCs y APRIs. En mi libro, La soberanía en tiempos de globalización, hago un estudio legal precisamente de cómo más de 400 leyes fueron reformadas, derogadas o transformadas para poder adaptarnos a los tiempos modernos de los tratados de libre comercio. ¿Cuál ha sido la evolución de la política económica mexicana? Una vez repasado qué son los tratados de libre comercio, sus características y sus impactos, ahora vayamos a ver cómo es que México se ha subido al tren de la globalización, porque finalmente hay quienes quieren vincular la globalización prácticamente a cuando existía el trueque. Desde el punto de vista de la globalización, eso no, el trueque no, es una forma de comercio, pero no es específicamente el tema de globalización que nosotros queremos abordar y que es acotado por Milton Friedman de la Escuela de Chicago en la década de los 70s y su teoría monetarista para hablar precisamente de la rapidez con que se trasladan los capitales. La evolución de la política comercial de México de cara al pasado, al presente y al futuro tiene básicamente las siguientes etapas. Vamos a comenzar con la primera que está en rojo, pero lo que quisiera que vieran es cuándo comienza. Empezamos hasta la década de los 80s, luego viene primero aquí de carácter unilateral, México es el que promueve
el ingreso a los mercados a partir de diferentes mecanismos de comercio que todavía no son tratados de libre comercio. Luego viene una etapa de liberalización multilateral. Aquí, en este primer renglón, el Estado disminuye aranceles para hacer competitivo el mercado mexicano. En la segunda etapa, la liberalización multilateral proviene ya no solamente del Estado, unidireccionalmente del Estado mexicano, sino también de otros socios comerciales y contrapartes, para llegar luego nuevamente a una etapa de carácter bilateral. Aquí ya comenzamos con los tratados de libre comercio, donde dependemos de la apertura comercial y disminución de aranceles, no solo por lo que el Estado mexicano haga, sino también por lo que hagan los otros socios comerciales. Luego otra etapa va a ser la del 2006 al 2008, donde hay otra vez un regreso al unilateralismo para hacer competitivo el mercado, y la pregunta es si ahora, a partir de 2009, estamos avanzando todavía el 2014 hacia una etapa bilateralista o multilateralista. Mi visión al final del día, con la iniciativa para entrar al Tratado de Transpacífico, es hacia el multilateralismo nuevamente. Estamos apostándole y nos estamos orientando hacia la multilateralidad. Todo esto finalmente lo que va a hacer es obligarnos como Estado mexicano a una nueva regulación que nos haga capaces de adaptarnos a los nuevos mercados y a los nuevos entornos internacionales. Hablando de la primera etapa, déjenme ver el tiempo, lo que observamos fue que hubo un aumento en la competencia en el mercado nacional, se redujo el sesgo antiexportador de los altos niveles de protección, se creó una estabilidad económica con el Pacto de 1987, se eliminaron permisos previos a la importación, se dio un 100% de importaciones en 1982, aumentamos a 37.5 en el 85 y hubo una disminución de la protección arancelaria. Es decir, aquí bajaron los aranceles a la exportación y la importación. Entonces, ya veníamos en una caída libre importante por parte del Estado para volvernos más competitivos. En 1988 observamos un incremento de aranceles. El gobierno del presidente Salinas de Gortari elevó aranceles del 0 al 5 hasta el 10. Estos fueron los aranceles más altos en la época del presidente Salinas de Gortari. El objetivo entonces era fortalecer los ingresos públicos. Esta es un poco la escala de cómo nos veíamos entre el 82 y 89 respecto a los aranceles. El arancel promedio, por ejemplo, de la nación más favorecida era en el 82, y vean cómo hay una disminución y aquí pareciera estabilizarse, pero en el 89 hay un incremento que ya habíamos superado en el 87. ¿Qué pasa entre el 86 y el 87? En esta época se celebra el Acuerdo General de Aranceles y Comercio llamado GATT. Entonces, esto es un dato interesante de cómo los mercados se dejaron llevar precisamente por la disminución de aranceles. Bueno, aquí también interesante es observar cuántas importaciones estaban controladas o requerían permisos de exportaciones. Vean cómo hay una disminución importante que nos habla de una apertura comercial y que hace mucho más dinámico el mercado mexicano. En la segunda etapa de liberalización entre 1986 y 1990, lo que vamos a encontrar es precisamente que ya pertenecemos al Acuerdo General de Aranceles y Comercios conocido como GATT, donde lo que observamos es que participamos desde entonces con mucho sigilo en la Carta de La Habana, que fue la que dio origen al GATT, y entramos precisamente aquí. Este protocolo de adhesión de México al GATT fue muy interesante e importante porque logramos ser considerados como nación más favorecida o nación en desarrollo. Esto nos permitió competir contra socios comerciales de primer mundo sin que tuviéramos las mismas condiciones dado a nuestro estado de nación en desarrollo. Entonces, eso también fue una hábil negociación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que permitió que tuviéramos un nivel de competencia ad hoc al estado en que se encontraba la economía en esa década. No nos volcamos ni nos fuimos con la finta de que porque era el GATT íbamos a abrirnos a capa espada, no lo hicimos. Luego entramos, después de adherirnos al GATT, estos fueron los países que se adhirieron con posterioridad, que también eran socios comerciales importantes de México. Me voy al siguiente nivel. Nos vamos a la tercera etapa, la liberalización bilateral de 91 al 2005. Aquí ya empezamos a celebrar tratados de libre comercio, lo cual obliga que una y otra parte disminuyan aranceles de manera recíproca para hacer mucho más competitivo el comercio. Aquí tenemos la tercera etapa, está el Telecán, América Latina y la LADI, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Japón.
Esos son los tratados que hasta entonces teníamos y se pueden observar, son la mayor cantidad en una década de tratados de libre comercio que pues, se podían haber obtenido. Esto fue un paso muy interesante para el Estado mexicano y todavía nos encontramos en la etapa de detonar esta diversificación aprovechando estos instrumentos internacionales. El Tratado de Libre Comercio en la primera década, estos son los niveles de exportación que nos concedió, hubo un incremento importante de exportaciones, se puede ver la cresta de la gráfica, aquí con respecto de Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, pero un socio importante para nosotros también. Aquí otra vez observamos cómo en esa década, antes todavía de la crisis en Estados Unidos, hay un importante avance en la cresta de las exportaciones, pero sobre todo observen cómo se eleva el nivel de exportaciones precisamente en la década en la que celebramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, la inversión extranjera también se detonó de una manera importante a partir del TLC o Telecan. El empleo de México fue bastante acelerado, se crearon empleos. En la cuarta etapa, lo que vemos del 2006 al 2008, son tratados de libre comercio, pero ahora con otros socios comerciales colindantes al Pacífico, como puede ser Corea y Perú. Las autoridades mexicanas se han planteado la necesidad de reducir aranceles unilateralmente para hacer más atractivo el mercado con los socios del Pacífico y los miembros del APEC. Estas son las reducciones que hemos visto de fracciones arancelarias. Es importante observar cómo más de 6,000 fracciones arancelarias han sido disminuidas. Hay una reducción importante todavía hasta el 2006 de aranceles, textiles sobre todo. En marzo de 2008, el presidente Calderón anunció el programa de apoyo a la economía para enfrentar la desaceleración económica en Estados Unidos. Ya teníamos los mecanismos creados de tratados de libre comercio para ello. En materia de comercio exterior se establecieron eliminaciones de aranceles y barreras no arancelarias y se fomentaron los medios electrónicos para trámites de aduana. A la fecha, la eliminación arancelaria no se ha implementado en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerte oposición de productores mexicanos a esta eliminación arancelaria. Finalmente, los aranceles lo que hacen es frenar la exportación de otras naciones y proteger a los mercados de consumidores nacionales. Y porque la crisis económica de octubre complicó el escenario de la implementación de la eliminación total de aranceles. Y llegamos a la etapa final, la liberalización multilateral de 2009, y aquí la pregunta es, ¿la ronda Doha, los mecanismos de negociación, la Organización Mundial de Comercio, serán capaces de resolver lo que el mercado mexicano exige? Estas son algunas de las aristas viendo hacia el pasado. Hacia el futuro es otra presentación, pero ya he consumido el tiempo, pero sí dejaría la interrogante. Tenemos las bases sólidas y los mecanismos creados para que México efectivamente, como decía James O'Neill, pertenezca al MIN. Somos capaces de hacerlo, yo creo que hay que tener confianza en este país porque tenemos los mecanismos para estar dentro de los países de una economía que está señalada a ser una de las grandes economías por la OCDE, de las más importantes de aquí al 2030. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelente presentación. No sé si ustedes gusten algunas preguntas, nos las hagan llegar o pasamos micrófono. O levantamos la mano y nos escucharemos. Todo quedó muy claro, doctora. El reto es grande. Sí, Edgar. ¿Cuál sería una medida efectiva en materia penal o qué reforma sería efectiva a fin de darle difusión de las penas graves a quien venda o reproduzca libros o videogramas protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor? Sabemos que personas que vienen de Puebla, que vienen de la sierra a vender discos, ya sea en el metro o afuera del metro, a veces la Policía Federal encuadra el delito y son penas hasta de 10 años, 5 años, y sin embargo no cumplen con el perfil de un delincuente. Entonces, ¿cuál sería una medida a fin de darle solución a este tema? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque nos estamos centrando al último vendedor, pero yo te diría, el combate del Estado
no termina con la sanción al vendedor de ese disco pirata. El Estado tiene que ir tras esas mafias productoras de esos productos que llegan a ese último vendedor, que es el que está pagando ante la ley esos 10 años. A mí me parece que la autoridad ha sido omisa y deficiente en la persecución del crimen organizado, donde estas bandas delincuenciales han extendido sus negocios ya no solamente a la trata de personas y a la venta de drogas, sino incluso a estas aristas de la piratería. Entonces, si el Estado no es capaz de ser enérgico, de acabar con estas mafias, estamos castigando lamentablemente a la persona que tú señalas que es el vendedor, esta persona, este indígena que llega de Puebla quizás vendiendo un producto porque va a comer y necesita comer en este día. Entonces me parece que es un problema de políticas públicas y un problema social mucho más grave, que no incide en elevar las penas desde el Congreso, sino es una cuestión incluso cultural, ¿no? Desde el punto de vista de la educación. Lamentablemente, en este país ya es hasta la preparatoria obligatorio la educación por parte del Estado, pero la pregunta es, y platicábamos en la mesa hace unos momentos, en este país hay 39 millones de niños y jóvenes menores a 18 años, los estamos educando en un Estado de Derecho confiable, les estamos enseñando qué es lo que sí es posible y lo que no es posible en un marco de cooperación que convenga en el contrato social contraído con esta sociedad. Me parece que la tarea y la asignatura es muy grande y no se limita a la imposición de una sanción, sino que tiene que ver con el marco regulatorio y el marco cívico en el que se desarrolla el propio ciudadano. Ay, nada. Sí, a sus órdenes. Sí, gracias. Muchas felicidades, doctora, me gustó mucho su exposición. Oiga, para ver si entendí bien, entonces estamos dirigidos, hay una tendencia hacia la liberación arancelaria. ¿Es correcto? Entonces, mi pregunta es, si es la tendencia, que imagino que debe ser una cuestión mundial, globalizada, en realidad no tanto por interés de nuestra nación, sino globalizada, ¿qué ocurre con esa contradicción donde entonces los productores mexicanos dicen no permitas esa liberación arancelaria? Es decir, está la tendencia, vamos para allá, pero en el interno decimos, están diciendo no lo hagas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí o qué es lo que nos sugeriría o qué sugiere usted? Bueno, de acuerdo al Foro Económico Mundial, que tiene un estudio de 156 naciones estudiadas, México hoy ocupa a nivel de competitividad económica el lugar número 55. Entonces, sí es una tendencia a la liberalización del comercio en atención a ser más competitivo el Estado. Pero ciertamente al interior falta la fortaleza de las políticas públicas que permitan, en este caso, por ejemplo, al gremio agricultor, la capacidad, no sé, créditos refaccionarios y otros, para poder hacer mucho más fértil su labor y ser competitivos en el mercado internacional. Estos productores se detienen ante la tendencia a la liberalización porque van a venir otros mercados que o una de dos, o les obligan a volverse competitivos para no salir del mercado, o los va a aniquilar. O sea, lo que pasó con la entrada del Tratado de Libre Comercio en materia agrícola, efectivamente sucedió eso. Las pequeñas empresas, las pymes, fueron desplazadas por los grandes corporativos en la materia. Entonces, sí faltan políticas públicas que incentiven a la producción agrícola de una manera donde exista la innovación tecnológica y las últimas tendencias incorporadas para ser competitivos. Es decir, no basta con que el Estado liberalice si no existen los instrumentos al interior del Estado capaces de sustentar esa economía, si no entonces estamos rezagados y a ser prácticamente una nación usurpada por los otros, ¿no? De nada. Sí. Doctora, yo quiero felicitarle también, igual que mis compañeros, por esta maravillosa exposición. Gracias. Yo tengo una duda y una preocupación. Yo he tenido oportunidad de pertenecer al sector agrario y nos damos cuenta que los créditos no son como debieran ser, en primer lugar, con una tasa de interés correcta para que ellos puedan comprometerse con la institución bancaria. Y entonces ellos dejan de producir. Para mí existe una gran preocupación y ojalá usted me pudiese decir qué es lo que pasa o qué es lo que deberá hacer el Congreso mexicano con el objeto de que cierre las puertas, las fronteras a una serie de productos que producimos en México,
pero que nos llegan y el campesino fracasa. Se queda en una situación de hambre cuando estas oportunidades que él pudiese tener para cubrir el mercado interno y que sus sobrantes pudiesen salir al extranjero, resulta que se permite, por estas políticas que existen en la economía nacional, que debe haber un freno. Y mi preocupación es cómo se podría resolver o qué tendría que ser la tendencia del Congreso mexicano para que estas fronteras pudiesen cerrarse y que los productos mexicanos cubriesen perfectamente la demanda de la nación. Estamos enterados, por ejemplo, de que estamos importando chile seco de Perú y estamos importando frijol cuando nosotros hemos sido extraordinarios productores de frijol en el país y tenemos la oportunidad de producir más y de dar este producto al mercado nacional y no se hace, doctora. ¿Qué está pasando? Porque los campesinos cada vez están más pobres. Gracias, le agradezco las preguntas, son muy interesantes. Y bueno, son varias respuestas. Sí existen a nivel de comercio internacional los mecanismos de defensa ante una oleada de importaciones que pueda disminuir a los mercados nacionales. Ante una oleada de importaciones se puede crear lo que son las subvenciones, donde el Estado empieza a apoyar a los productores, como en el caso, pero sin que se genere un dumping, ayudándolos con determinados pagos, por ejemplo, de luz, agua, etcétera, para hacer competitivo su producto. Entonces, la primera habría que ver si existen subvenciones al campo, en qué renglones y si están siendo efectivas, por una parte, es decir, si habrían los mecanismos de protección del Estado ante esa oleada de importaciones. Y esto es una parte de la defensa de la soberanía de los estados. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, que pensamos que es el mercado más abierto a la competencia internacional, pues nos sorprenderíamos precisamente de ver que es de los mercados que tienen mayor proteccionismo. Pensemos que en el 94, cuando entramos al Telecano, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los transportistas mexicanos tenían acceso de entrar al territorio norteamericano, estadounidense, y eso no ha sucedido. Hoy día estamos bajo un plan piloto de la SCT o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ingresar al mercado estadounidense. Sin embargo, desde el 94 está dispuesto que debiéramos entrar. ¿Qué hizo el Estado mexicano como retorsión o represalia a esa medida? Bueno, hace un par de años la Secretaría de Economía emitió una lista de 100 productos norteamericanos que iban a entrar a México con un arancel más alto para castigarlos y demostrar que estábamos disgustados. Por eso, lamentablemente, la medida fue infructuosa porque ya se levantó, ya no está la sanción. Entonces, sí seguimos estando con Estados Unidos con Sansón a las patadas, pero lo que querría ilustrar es que todos los estados al final del día imponen medidas proteccionistas respecto a sus mercados y México tendría que buscar las propias para defender a estos segmentos menos aventajados o más desfavorecidos. Ahora, tiene que ver también con las políticas de las bancas de desarrollo. Yo ignoro cómo están actualmente los créditos respecto al préstamo a la defensa al campo, pero me parece que sí es un renglón pendiente por parte del Estado, donde tiene que haber mucha más inyección para proteger a estos segmentos de la población. Usted hablaba, por ejemplo, del frijol, yo diría del café también, ¿no? Quieren echarle la culpa al consumidor, que como el mexicano no consume tanto café, entonces lo exportamos todo, y eso sí es correcto. El mexicano consume en promedio al año 1 kilo de café por familia. En Europa se consumen 5 kilos por año. O sea, no hay una cultura del café, aunque a lo mejor aquí hay grandes bebedores, me incluyo, yo soy la número 1, no hay una cultura del consumo del café, somos grandes productores y al interior no hay tampoco una política que detone la compra de ciertos productos nacionales que incentiven al desarrollo nacional. Es decir, no solamente había que crear los mecanismos que provengan y que nos hagan competitivos hacia el exterior, sino incluso los mecanismos que posicionen estos productos al interior. Un ejemplo muy claro es el maíz. Somos grandes consumidores de maíz, pero no somos el productor número 1 del maíz. El productor número 1 de producción de maíz es Estados Unidos. Entonces, eso también es interesante, pero así funcionan los mercados. Yo me orientaría más, no solamente a la protección de los mercados a través de los mecanismos jurídicos creados por la Ley de Comercio Exterior respecto a estas oleadas de importaciones de las que hablábamos para defender al producto nacional, sino también me iría más a aquellos rubros donde tendrían que haber políticas muy incluyentes del Estado mexicano que no derivaran única y exclusivamente en el préstamo al campo, sino también del seguimiento y el acompañamiento a los productores
productores del campo y no al abandono de este. Ahora, dentro de los detractores del Telecam, porque he escuchado muchas voces al respecto, se dice que el Telecam vino a asestar un golpe durísimo al campo y aniquilarlo prácticamente, pero a mí me parece que satanizar al Telecam de esa manera es un poco injusto si consideramos que más bien en los últimos 50 años antes de la celebración del Telecam, el campo se desatendió drásticamente y el Telecam vino a ser la gota que derramó al vaso con agua, pero no precisamente el que creó todo lo que estamos viendo respecto a la desprotección que ocurre en el campo. No sé si respondí sus preguntas. Gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, paso el micrófono. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, extraordinaria conferencia que atiende pues un tema que para nosotros fue verdaderamente de la mayor importancia. No son temas regularmente tocados aquí en la Cámara. Échale la culpa a mi colega Juan, él me dijo algo diferente. Algo diferente. Yo creo que esas cosas pues las inauguramos hoy, como en otras conferencias que creo que es importante escuchar voces como la que usted aquí ha presentado, y no quiero dejar de reconocer en nombre de la diputada Araujo de la Torre y de un servidor del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Yo no sé si como parte final hay alguna participación tuya, Juan, a manera de conclusiones, que la había visto ahí si eso está ahí establecido, te lo pediría que lo hicieras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero ser muy breve, todo lo que tenía que decir lo ha dicho ya la doctora. Yo simplemente diría que a mí la conferencia me dejó inquietudes, como algunas se reflejaban en las preguntas, y efectivamente hay muchos mexicanos y muchos en muchas partes del mundo que pensamos a veces si el libre comercio es tan bueno o no, pero esto me deja a mí la sensación de que a veces vemos las relaciones internacionales como algo alejado de nuestras vidas, y no, es como decía la doctora, bueno, finalmente pasan por la economía. Entonces, si nosotros pensamos que todas las relaciones de este país, incluso políticas, porque van nuestros presidentes, firman, etcétera, todas las relaciones políticas de este país con el mundo, y que estamos en un mundo donde no nos podemos cerrar, porque hay internet, hay Twitter, hay Facebook, o sea, ¿cómo nos cerramos, no? Todas esas relaciones pasan por la economía. Entonces, lo que tenemos que tener los mexicanos es la conciencia clara de que nuestras acciones se reflejan en nuestro bolsillo al final de cuentas, y que para poder sobrevivir en este mundo actual necesitamos necesariamente, o sea, ser competitivos. Ya no basta decir cerramos la puerta no se puede cerrar, a menos que te vuelvas una sociedad no democrática, ¿no? Pero la puerta no la vas a poder cerrar, ni en materia de internet, ni en materia de tecnología, ni en materia de comercio. Entonces lo que sí nos obliga es a eso. ¿Cómo podemos hacerlo los mexicanos? Bueno, como decía Ileana, lo podremos hacer en la medida en que nuestro gobierno también participe con políticas públicas y nos apoye para poder competir con el resto del mundo, porque obviamente hay gigantes, ¿no? O sea, y tenemos un vecino en el norte, entonces tenemos que ser conscientes nosotros de que los únicos que van a trabajar por nosotros somos nosotros, y los únicos que podemos sacar adelante este país somos nosotros, nadie más. Y si no lo sacamos, la culpa no va a ser del TLC, es nuestra, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, bueno, es que como abriste el mercado ya me llevó pifas. No, man, lo abrí y tú no fuiste capaz de adecuarte a un mundo cambiante, y ese es un reto para nosotros, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Y para todo este país. Yo me quedo con eso. Yo le agradezco a la doctora Ileana sus palabras. Creo que tenemos vistas así las cosas, un enorme compromiso en este país por nosotros mismos, ¿no?
salir adelante en nuestras familias, nosotros, nuestro cotidianidad, nuestro bolsillo. Es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil de entender porque hay tratados, hay cuestiones jurídicas, etcétera, pero pues, sobre todo hay cuestiones económicas. Yo con eso concluiría. Le agradezco mucho a la doctora. Ahí tenemos por ahí un regalillo que darle de parte del CEDIP, que le daremos, y un reconocimiento. Y bueno, esperando que no sea la última vez que está con nosotros, agradezco también desde luego a la diputada su tiempo. Sabemos que los diputados están ahorita muy ocupados, y a nuestro director general, pues como siempre, nuestro reconocimiento. Muchas gracias y buenas tardes.